Intentaremos a ver qué pasa. Bueno, veíamos el tema revolución o resistencia a la autoridad, derecho al alzamiento, que la primera actitud del cristiano es la actitud de obediencia a las autoridades, a menos que le conste que esas autoridades han sido mal constituidas. En las teologías de la liberación y en la teología política de Metz, la actitud era exactamente lo contrario. O sea, el cristiano sería un permanente rebelde a menos que se muestre lo contrario. La actitud cristiana debería ser, para la teología política, una actitud de sospecha. Y para las teologías de la liberación, una actitud de crítica dialéctica. De modo que, a priori, la autoridad es algo malo, como llamaba la teología de la liberación, una violencia institucionalizada que de suyo está reclamando una respuesta dialéctica de violencia. Veíamos que lo que nos enseña el Señor en el Evangelio y todos los primeros documentos apostólicos es exactamente lo contrario. Lo mismo que podemos decir del magisterio pontificio que toca el tema, hasta la síntesis que veíamos en el Catecismo Nuevo. Después decíamos que pueden darse leyes injustas, que, como decía Santo Tomás citando a San Agustín, son más violencia que ley. Pero no basta con que una ley sea injusta para que un gobierno sea ilegítimo. Esa sería una segunda posibilidad. Resistencia a una ley determinada de un gobierno al cual de suyo se lo reconoce como legítimo. Y en tercer lugar, cuando el gobierno se transforma como tal en ilegítimo, es decir, por un conjunto de leyes o de actitudes, los cuales el bien común es gravemente afectado por aquellos que deberían custodiarlo. Enfrente a esto veíamos distintas posibilidades. La resistencia puede ser legítima y puede ser incluso obligatoria. La resistencia puede ser pasiva o activa, legal y legítima de hecho, pero no legal, llegando hasta la resistencia armada, en la cual se produce la rebelión o sublevación, intentando ya derrocar al gobierno. Y habíamos llegado, creo, hasta la resistencia a la ley. Veíamos, esto está en el Tratado de la Ley, Prima Secunde 96, artículo 4, si las leyes humanas obligan en conciencia. Y decíamos que de suyo tienen poder para obligar en conciencia, son una participación de la ley eterna, ordenan la sociedad hacia el bien común. La ley civil tiene como fin, ya lo decía Aristóteles, hacer buenos a los hombres, acostumbrándolos a obrar bien o amenazándolos para que obren bien. Son justas, decíamos, por su fin, el bien común, por su autor, el legislador, que no excede su poder, y por su forma. Pueden ser injustas, y ahí hacíamos una distinción importante, opuestas al bien humano o opuestas al bien divino. Opuestas al bien humano, sobre todo cuando el fin es el bien privado del tirano, o de su familia, o de su partido, o del grupo de intereses económicos que está detrás de él, etcétera, ¿no? Y decíamos que esa es la esencia de la tiranía. Pueden ser por el autor, el legislador excede su poder, legisla más allá de lo que tiene derecho a legislar. Ninguna ley humana, por ejemplo, puede hacer que el aborto sea bueno. Ningún legislador puede transformar en bueno lo que de suyo es malo e intrínsecamente perverso. La ley, que hay algo importantísimo que recordábamos en el Tratado de la Prudencia,
la ley humana depende de la ley natural y a través de ella de la ley divina. La mentalidad moderna es el ius positivismo. La ley depende exclusivamente de la voluntad del legislador, sea un tirano, sea la mayoría del pueblo que la vota. Pero no basta ni una cosa ni la otra para hacer justa una ley o para aquí legislar más allá del poder. Y la forma por una excesiva desigualdad en las cargas, o sea, por una arbitrariedad. Cuando la ley es opuesta al bien humano, decíamos, no obliga en conciencia. Uno no está obligado a cumplirla, a menos que sea necesario para evitar un escándalo o un mal mayor, dice Santo Tomás. En cambio, cuando es opuesta a la ley divina, al bien divino, Santo Tomás pone las leyes de los tiranos que obligan a la idolatría o cualquier cosa contraria a la ley divina. En ese caso, de ningún modo se las puede observar, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La diferencia es sumamente importante. Lo decíamos otra vez, puedo cumplir la ley que me perjudica, no peco si pago un impuesto injusto. En cambio, la ley que toca el bien divino y que obliga a pecado, no puedo cumplirla, tengo que estar dispuesto a morir antes que a cumplir esa ley. Y no solo a morir, que a veces es más fácil, sino tengo que estar dispuesto a perder el trabajo, tengo que estar dispuesto a no saber qué hacer con mi familia, tengo que estar dispuesto a ir a la cárcel y a un montón de cosas que pueden ser heroicas. Mencionábamos el caso de muchas de estas leyes que empiezan como exigiendo un derecho y con el argumento, pero ningún católico la ley lo obliga a abortar, pero a ningún católico la ley lo obliga a divorciarse. Y después, una vez que se le ha puesto, lo que era solo permitido empieza a transformarse en obligatorio. Mencionábamos el caso real y grave de los médicos y más todavía del personal sanitario que se ven en donde la ley del aborto ha sido aprobada, se ven presionados, por más que teóricamente exista la objeción de conciencia, se ven presionados a colaborar con un aborto o a realizar un aborto, y eso los puede llevar a perder el trabajo y a 1000 otras formas de persecución. Sin embargo, no puede aceptar. Un caso más complicado, la ley del divorcio no exige que un católico se divorcie. Pero ¿qué hace un juez o un abogado católico que tiene que defender o que tiene que dictar una sentencia de divorcio? Y la ley lo pone enfrente a eso. Y así un montón de cosas. Yo creo que nosotros marchamos, sobre todo si en el famoso nuevo orden se afirma, espero que no, marchamos hacia una persecución. Esquivo hablaba hace unos meses de que la Iglesia sufre una persecución mediática. No es casualidad. Proyección reiterada de películas como El pájaro canta hasta morir o como esta de El nombre de la rosa. No es casualidad los escándalos con cualquier cosa que pueda decir Monseñor Corrachino, las noticias escandalosas sobre la Iglesia, aun cuando a veces le demos pie. Pero hay verdaderamente una campaña de desprestigio. La Iglesia no calza en el nuevo orden. Y llegará un momento, una de las características del nuevo orden es aquello que ya decía Pasolini: el poder nos quiere a todos iguales. Quiere fabricar un ciudadano mundial como salido de una máquina de hacer chorizo. Y entonces todo lo que diferencia, todo lo que distingue, es enemigo del nuevo orden mundial.
y diferencia la religión, y diferencia la patria, y diferencia la familia, y diferencian las tradiciones, hasta musicales. Entonces, en un mundo en nivelación, el único pecado ¿cuál es? Es ser distinto, es ser diferente. Los homosexuales empezaron por llamarse ellos diferentes, pero ahora, a medida que avanzan en su campaña, procuran precisamente que nadie sea diferente, es decir, sean todos iguales a ellos, porque es una discriminación la del sexo, hay que tender al unisex. Y llegará un momento en que, digamos, toda distinción, toda diferenciación es considerada que discriminación. Discriminar es juzgar, es saber distinguir lo que es distinto. Pero en la mentalidad que se está imponiendo, discriminar es algo malo, es un pecado, es algo que va contra los derechos humanos. Hasta tal punto que ya existen leyes en eso. Otra vez leía que en Estados Unidos, si uno tiene un conocido filipino, y el conocido filipino habla muy bien el inglés, dice, entonces el otro sorprendido le pregunta, pero dígame dónde aprendió usted tan buen inglés. El otro lo puede denunciar y hacerlo meter preso. ¿Por qué? Porque al preguntarle, pero ¿dónde aprendió usted tan buen inglés?, le está haciendo recordar que pertenece a una minoría. Es decir, lo está discriminando. Parece absurdo, pero, digamos, eso es real. En Francia existen leyes en ese sentido. Y si un diario dice, una joven fue violada en la calle por 2 argelinos, ese diario pues sufre un proceso por discriminación. Porque los violadores eran argelinos, es decir, pertenecientes a una minoría. Y cuando la ley empiece a invadir ese terreno, un día la Iglesia podrá tener que sufrir. ¿Por qué? Porque la Iglesia no puede seguir sosteniendo que el ser homosexual es una perversión. No puede negarle la ordenación a un homosexual. O no podrá negarse a bendecir un matrimonio homosexual. O no podrá negarse a ordenar las mujeres, porque eso es una discriminación sexual. Parece que exagero, pero hace 2 o 3 años atrás una diputada en el Parlamento Europeo, una tal Tongue, de religión cuáquera, presentó un pedido de informes en el Parlamento diciendo si el Vaticano no estaba pecando contra los derechos humanos al negar la ordenación a las mujeres, porque con eso las discriminaba, y las discriminaba como consecuencia práctica, digamos, en el asunto, en el trabajo, entendiendo el sacerdocio como un trabajo, y todo esto, decía la señorita esta, fundado en razones teológicas insuficientes. O sea, eso fue presentado por una diputada al Parlamento Europeo. Es decir, lo señalo como cosas que ya de alguna manera existen, no es un sueño. Es decir, en cualquier día nos podemos encontrar con que estas leyes opuestas al bien divino se nos caen encima. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer en frente a esto? Y bueno, frente a las leyes injustas, la resistencia a la ley. El Catecismo de la Iglesia Católica 2242: el ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Cita Mateo
22-21, lo del Dios y el César, y cita Hechos 5-29, cuando los apóstoles dicen tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Santo Tomás, Prima Secunde 93-3, toda ley se deriva de la ley eterna, en la medida en que participa de la recta razón. Pero en la solución segunda, la ley humana en tanto tiene razón de ley en cuanto que es conforme a la recta razón. Y según esto, queda claro que se deriva de la ley eterna. Pero en cuanto se aparta de la razón, así se llama ley inicua. Y así no tiene razón de ley, sino más bien de cierta violencia. Y sin embargo, en la misma ley inicua, en cuanto conserva algo de semejanza con la ley, por la potestad de orden que tiene aquel que hace la ley, según esto se deriva de la ley eterna. O sea, en lo que poco que pueda tener de ley. Todo poder viene de Dios, dice Romanos 13:1. Pero de suyo no es ley. Secunda 104:6, ad tertium. A los príncipes seculares, en tanto cuanto el hombre está obligado a obedecer, en cuanto lo requiere el orden de la justicia. Y por tanto, si no tienen razón de justo principado o usurpado, o si mandan cosas injustas, no están obligados a obedecerlo, a no ser per accidens, para evitar escándalo o peligro. Bueno, las formas de resistencia ya lo hemos señalado. Pasiva. La resistencia pasiva puede ser, digamos, simplemente no cumplir la ley, no pagar el impuesto, no pagar el aumento. Hay formas de resistencia pasiva. En México se intentó, fue una de las formas de resistencia católica antes de tomar las armas, lo llamaban el boicot, es decir, fue una forma de presionar, digamos, económicamente al gobierno, que llegó a hacerlo tambalear. Y hubieran dado, si hubiera habido más solidaridad en los católicos, sobre todo en los más acomodados y menos acostumbrados a sufrir, que se hacían un poco los burros con el boicot. Y consistía en declarar luto nacional. Entonces, mínimo de compras. Compramos para comer exclusivamente lo necesario. Nada de cine, nada de fiestas, nada de baile, nada de salidas de lujo, ni diversiones, ni lugares públicos, no comprar ninguna cosa superflua, hacer durar la ropa todo lo que sea posible, en fin, cosa que exigía sacrificio, que exigía autoridad, pero se estaba persiguiendo a Cristo gravemente, ¿no? Incluso las fábricas que tenían funcionarios en el gobierno que eran dirigentes o dueños de las fábricas, no comprar a esa fábrica, y así en un montón de cosas, digamos. Usar el mínimo de luz, o sea, mantener las luces apagadas todo el tiempo posible, no consumir electricidad, desenchufar los aparatos eléctricos, que en aquel tiempo no serían mucho más que la radio, pero y el gobierno llegó a preocuparse seriamente, es decir, si se hubiera mantenido tal vez no hubiera sido necesario llegar a las armas, porque en un momento la economía empezó a andar con tranco cansino y con ganas de echarse a dormir. Eso puede ser una forma de resistencia pasiva. Son cosas que se podrían utilizar, digamos, en un orden menor a veces para protestar en frente a ciertas cosas. Si los católicos tuviéramos la suficiente conciencia y solidaridad como para boicotear a las empresas que promocionan determinados programas en la televisión, y eso se cumpliera en serio, eso se hiciera conocer, no compre a la empresa tal que promociona tal programa, incluso en otro orden que ya no sería, en fin, no es exactamente resistencia,
pero sería interesante si alguien tuviera, que no es una cosa tan difícil de conseguir, basta con el diario de sesiones, si uno tuviera la lista de los diputados de distintos partidos que votaron por el divorcio. Y esa lista se la repartiera, fulano de tal, radical, fulano de tal, justicialista, fulano de tal, UCD, y esa lista se la repartiera en las puertas de las iglesias, ¿no? Antes de las elecciones o cuando se acerca el tiempo de elección. Estos señores votaron el divorcio católico, tenga buena memoria. No vote por los que votaron el divorcio. Creo que ciertamente les molestaría bastante a algunos, o los haría pensar. Lo otro es una resistencia activa pero legal. Uno propone la anulación de la ley, uno hace una manifestación, uno hace una huelga, uno recurre en el Parlamento a aquellos que pueden hablar o que pueden actuar, etcétera, buscando la anulación de esa ley injusta, o la no aplicación, o al menos la limitación del daño que puede causar. Todo esto puede darse cuando lo que falla no es una ley, sino un conjunto de leyes que hace que un gobierno sea ilegítimo. Primero también una resistencia que puede ser pasiva, que puede ser activa, que puede ser legal. Uno forma un grupo, un partido de oposición, uno mueve una huelga, uno actúa a través de un sindicato, en fin, por 1000 formas distintas. Los obispos hablan señalando o condenando una situación con claridad. Es decir, el católico, en cuanto católico, sabe que hay algo que es de suyo injusto, no solo que sea opuesto a la religión, que sea gravemente injusto, que daña el bien común, que daña la convivencia. Y eso puede llegar hasta el oponerse al régimen tiránico por las armas y buscar derribarlo. Esto es un poco más complicado. Normalmente se ha hablado de sedición y Santo Tomás pone la sedición como pecado, pero también distingue. Se pregunta, Secunda Secunde 42:2, si la sedición es siempre pecado mortal. Dice, es pecado mortal porque se opone a la justicia y al bien común. Pecan los que perturban el bien común. En cambio, los que defienden el bien común resistiendo a los perturbadores no han de ser considerados sediciosos, como tampoco son considerados pendencieros aquellos que se defienden. Y en la solución tercera, el régimen tiránico no es justo, porque no se ordena el bien común, sino el bien privado del regente. Por tanto, la perturbación de este régimen no tiene razón de sedición, a no ser que se perturbe de manera tan desordenada que los súbditos sufran mayor detrimento con la sedición que con el régimen tiránico. Sin embargo, más sedicioso es el tirano que fomenta discordias y sediciones en el pueblo que le está sujeto para poder dominar con más seguridad. Eso es tiránico porque se ordena al bien peculiar del presidente con daño de la multitud. En el comentario a la epístola a los Romanos, capítulo 13, versículo 2, San Pablo dice, el que resiste a la autoridad resiste al orden divino. Sed contra, parece ser que los apóstoles y los mártires resistieron a los príncipes y a las potestades, y que por esto adquirieron no la condenación de Dios, sino el premio. Hay que decir, dice, que el apóstol aquí habla de aquel que resiste a la potestad inferior en cuanto que es ordenada por Dios. Tiene esta divina ordenación que la potestad inferior no sea obedecida contra la superior, como también en las cosas humanas, que el procónsul no sea obedecido contra el emperador, ni el intendente contra el rey, y toda potestad humana está ordenada bajo el poder de Dios, y ninguna potestad humana tiene que ser obedecida contra Dios. Según Hechos 5:29, conviene obedecer más a Dios que a los hombres. El magisterio contemporáneo
el Papa León XIII en la Libertas, número 23. Cuando tiranice o amenace un gobierno que tenga a la nación injustamente oprimida, o arrebate a la Iglesia la libertad de vida, es justo procurar al Estado otro régimen con el cual se pueda obrar libremente. Porque entonces no se pretende aquella libertad inmoderada y viciosa, sino que se busca un alivio para el bien común de todos. Y con esto únicamente se pretende que allí donde se concede licencia para lo malo, no se impida el derecho de hacer lo bueno. La encíclica Intergravísima, por consiguiente, cuando se constituyen gobiernos nuevos que representan este poder inmutable, aceptarlos no solamente es lícito, sino que lo exige y hasta lo impone la necesidad del bien social, que les da vida y los mantiene, tanto más cuanto mayor es el incremento que la insurrección comunica al odio entre los ciudadanos, odio que provoca la guerra civil y que puede sumir a la nación en el caos y la anarquía. Y esta estrecha obligación de respeto durará cuanto lo requieran las exigencias del bien común, puesto que después de Dios el bien común es la primera y última ley de la sociedad. La encíclica clave de León XIII, que ha tocado varias veces el tema, es la Sapientia Christianae. Dice allí: es impiedad por agradar a los hombres dejar al servicio de Dios, el servicio de Dios. Ilícito quebrantar las leyes de Jesucristo por obedecer a los magistrados, o bajo color de conservar un derecho civil infringir los derechos de la Iglesia. Conviene obedecer a Dios antes que a los hombres. No hay así en la paz como en la guerra quien aventaje al cristiano solícito de sus deberes, pero todo debe arrostrarse y preferir hasta la muerte antes que desertar de la causa de Dios y de la Iglesia. El número 9, por lo cual desconocen seguramente la naturaleza y alcance de las leyes los que reprueban semejante constancia en el cumplimiento del deber tachándolo de sediciosa. La ley no es otra cosa que el dictamen de la recta razón promulgado por la potestad legítima para el bien común. Pero no hay autoridad alguna verdadera y legítima si no proviene de Dios, soberano y supremo Señor de todo, a quien únicamente compete dar poder al hombre sobre el hombre, ni se ha de juzgar la recta razón cuando se aparta de la verdad y la razón divina, ni verdadero bien el que repugna al bien sumo e inconmutable o tuerce las voluntades de los hombres y las separa del amor de Dios. Sagrado es para los cristianos el nombre del poder público, en el cual, aun cuando sea indigno el que lo ejerce, reconocen cierta imagen y representación de la majestad divina. Justa es y obligatoria la reverencia a las leyes, no por fuerza o amenazas, sino por la persuasión de que se cumple con un deber, porque el Señor no nos ha dado espíritu de temor. Pero si las leyes de los estados están en abierta oposición con el derecho divino, si se ofende con ellas a la Iglesia o contradicen los deberes religiosos, o violan la autoridad de Jesucristo, el Pontífice Supremo, entonces la resistencia es un deber, la obediencia crimen, que por otra parte envuelve en ofensa a la misma sociedad, puesto que pecar contra la religión es delinquir también contra el Estado. El Código Social de Malinas, que viene a ser un poco como es un documento de la primera parte de este siglo, que es como un resumen, ¿no?, de alrededor de los años 50, es como un resumen de la doctrina social de la Iglesia. En el artículo 58 dice: todos los individuos deben aceptar los gobiernos establecidos y no intentar nada fuera de las vías legales para derribarlos o cambiar su forma. Reconocer a los individuos la libertad de hacer una oposición violenta, sea la forma de gobierno, sea la persona de sus jefes, equivaldría a instalar en la sociedad política a título permanente el desorden y la revolución. Únicamente una tiranía flagrante, una tiranía insoportable, o la violación flagrante de los derechos más esenciales de los ciudadanos dan derecho a la rebelión o a la resistencia pasiva, luego del fracaso de todos los demás medios de normalización. Coloca ahí un principio
digamos incluso la práctica, que es el que va a seguir normalmente el magisterio, que en última instancia se funda en lo de Santo Tomás. El Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes 74, cuando la autoridad pública, rebasando su competencia, oprime a los ciudadanos, estos no deben rehuir las exigencias del bien común. Les es lícito, sin embargo, defender sus derechos y los de sus conciudadanos, guardando los límites que señala la ley natural y evangélica. Y hay un texto que es clásico en esto, que es de la Populorum Progressio. Sin embargo, ya se sabe, la insurrección revolucionaria, salvo en caso de tiranía evidente y prolongada, que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y damnificase peligrosamente el bien común del país, engendra nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios, etc.